Hay 7 pecados capitales. Y existen dentro de cada uno de nosotros. Son pecados mortales y tienen graves consecuencias en nuestra vida espiritual. Lujuria, envidia, gula, pereza, avaricia, ira y soberbia. Según la teología cristiana, para cometer uno de estos pecados mortales no hace falta más que desearlo. Las Escrituras dicen que el pecado se paga con la muerte. Detrás de cada uno de estos pecados hay una historia oculta que explica por qué llegaron a ser mortales. Los 7 pecados capitales han tenido una enorme repercusión en la historia, en la sociedad y en nuestras almas. No se pueden transgredir las leyes de Dios sin pagar un alto precio. Y uno de los pecados más nocivos es la envidia. Los 7 pecados capitales no aparecen en la Biblia. Fueron descritos por primera vez por un monje llamado Evagrio Pontico, más de 300 años después de la muerte de Jesucristo. Evagrio redactó una lista con 8 terribles tentaciones para el alma. En el año 590 después de Cristo, el Papa Gregorio el Grande redujo las tentaciones de esta lista a 7 y declaró que eran pecados mortales. Los 7 pecados capitales serían la guía de la teología cristiana durante los siguientes 1400 años. A lo largo de siglos, los cristianos siempre han temido ser condenados por cometer alguno de los pecados capitales. Y la envidia, igual que los demás pecados, tiene sus propias tentaciones. La envidia es desear algún bien o alguna cualidad que otro posee. Pero el verdadero problema aparece cuando quieres ese bien o esa cualidad solo para ti, o cuando deseas que el otro no lo tenga. En la lista de pecados aceptados por la Iglesia, la envidia aparecía con el nombre de invidia, una palabra latina que significa mirar con malicia. La Iglesia tomó este nombre de la antigua diosa romana de la envidia. En el año 8 después de Cristo, Ovidio escribió que Invidia vivía en una sucia caverna comiendo víboras y odiando a los dioses del Olimpo. La envidia consiste en despreciar a otros porque poseen algo que uno no tiene. La diosa de la envidia envenena todo lo bueno. Cuando vaga por la tierra en busca de víctimas, las flores y los cultivos se pudren a su paso. La envidia siembra su veneno en la sangre y en la mente de sus víctimas. Sientes que algo te quema por dentro. ¿Por qué otros tienen más que yo? Las personas se obsesionan con eso y se sienten mal. Los dioses del Olimpo despreciaban a Envidia. Y todavía, la envidia es el único pecado capital que nadie se atreve a reconocer. A la gente no le importa hablar de la gula y de la lujuria. Gastan bromas, cuentan historias y leen artículos científicos sobre ellas. Pero la envidia es algo incómodo, más que cualquier otro pecado. Refleja una deficiencia humana que nos preocupa. El pecado de la envidia es confundido a veces con los celos. Pero lo que los celos suelen reflejar es el miedo de perder a alguien querido. La envidia es diferente.
Tienes algo que yo no poseo y te odio por eso. Puede ser un bien material, una posición, un lugar, etc. Y cuando la envidia invade a una persona, la destruye. Uno de nuestros sacerdotes explicaba la envidia de un modo muy gráfico. Para mantener más verde la hierba de tu jardín, no tienes que cuidarla. Tienes que quemarla de tus vecinos. Es posible que algunos crímenes hayan sido motivados por la envidia. Algunos casos de vandalismo tuvieron su origen en que había personas que poseían más cosas que los demás. Viena, Austria, año 1791. Antonio Salieri era uno de los compositores más famosos de su tiempo. Era agasajado, admirado e incluso envidiado. Pero este hombre de talento envidiaba a su vez a un genio llamado Mozart. Mozart escribió a su padre que los compositores de la corte de Viena sentían envidia por los éxitos de los demás. Algunos incluso hacían circular rumores con el objeto de arruinar la reputación de otros y hacerlos fracasar. La envidia es un sentimiento realmente extenuante. Llega a consumir a las personas y acaba dominando sus pensamientos y su conducta. Puede hacer que desees la muerte del prójimo. Cuando Mozart murió a los 36 años, se extendió el rumor de que había sido envenenado por el envidioso Salieri. Los historiadores no creen que fuera Salieri el que mató a Mozart. Esta versión nos ha llegado porque siempre se ha sabido que entre ellos existía aquella rivalidad profesional y cuesta muy poco relacionar ambas cosas. Según algunos teólogos, la envidia ha acompañado a los hombres desde el origen de la humanidad. Algunos cristianos creen que Satán fue expulsado del cielo porque envidiaba a Adán y Eva. Satán cayó en desgracia ante Dios y fue expulsado del cielo. Entonces empezó a envidiar a los humanos. Los desdeñaba porque podían unirse a Dios eternamente y por eso los indujo a pecar. Las tradiciones posteriores nos hablan de una serpiente que habló con Adán y Eva en el paraíso. Les tentó para que consiguieran algo que Dios poseía y ellos no: el conocimiento del bien y del mal. En cierto modo, esto se ha considerado envidia. Adán y Eva fueron las primeras criaturas poseídas por la envidia. Caín y Abel debían hacer ofrendas al Señor. Y según las Escrituras, las de Abel fueron más agradables a los ojos de Dios. El Génesis es muy explícito acerca de la reacción de Caín cuando Dios observa su ofrenda. Decayó su semblante. Caín se sentía despechado y en lugar de corregirse como haría cualquier persona normal, se obcecó en la persona que tenía lo que él deseaba. Este podría ser el verdadero origen del pecado de la envidia, porque en lugar de mejorar, Caín quiso destruir a otro. Y entonces se llevó a su hermano al campo y allí lo mató. Fue la envidia la que motivó el primer asesinato del Génesis. En el Antiguo Testamento se habla mucho de la envidia, como en la historia de Esaú y Jacob, o en la de Ismael, que envidiaba a Isaac. También José tenía una túnica de colores que sus hermanos codiciaban, y por eso lo enviaron como esclavo a Egipto. Y sin embargo, a pesar de ser un tema recurrente en la Biblia,
la envidia no fue incluida en las primeras listas de pecados. El monje del siglo IV, Evagrio Pontico, que escribió la primera lista de los vicios, incluyó 8 tentaciones que debían evitarse por todos los medios, pero no mencionó la envidia. La envidia está muy presente en una sociedad en la que los bienes y el estatus se utilizan para valorar a las personas. Hubo cierta evolución desde la vida monástica a la del mundo exterior. En un principio se describieron 8 peligrosas tentaciones, pero la Iglesia unificó el orgullo y la vanidad. Y la lista se redujo a 7 pecados capitales. El número 7 era un número cabalístico para la Iglesia. La creación se hizo en 7 días. Roma tenía 7 colinas. Pero la envidia seguía sin formar parte de los 7 pecados capitales, hasta que Gregorio Magno, nombrado papa en el año 590, consideró incluirla. El mundo estaba repleto de intrigas políticas de los rivales bárbaros que intentaban apoderarse de lo que quedaba del Imperio Romano. Gregorio escribió: de la envidia surge el odio, y también la alegría por la desgracia de nuestros semejantes, así como el dolor por su prosperidad. La envidia había nacido para el mundo. Gregorio quiso que la envidia, invidia en latín, figurase en la lista de los pecados capitales, pero la tradición exigía que solo fueran 7. Para ello se aunaron tristeza y desánimo, para formar la pereza y dejar sitio a la envidia. Así se creó y evolucionó la lista del Papa Gregorio. Una lista que inspiraría a muchos artistas medievales como el escritor italiano Dante Alighieri. En el purgatorio de Dante, las almas que pecaron de envidia vagan por un páramo con los ojos cosidos con hilo de hierro. Ese pecado suele empezar por los ojos. Pero en algunas personas, la envidia llega mucho más lejos. Sienten placer con el mal de sus semejantes. Dante no utilizaba ninguna palabra que expresara este pernicioso efecto de la envidia. Pero los alemanes acuñaron un término: Schadenfreude. Schadenfreude significa alegrarse del mal ajeno. Literalmente, Freude es alegría y Schaden es dolor o mala suerte. Si alguien tiene mucho éxito en el trabajo, siempre hay otro que lo envidia. Un autor envidioso pensaría: ¿por qué yo no gano tanto como este? Pero si después el libro de su competidor no se vende y el editor pierde dinero, entonces piensa: genial. Gore Vidal dijo: cuando un amigo tiene éxito, algo muere en mí. Todas las civilizaciones parecen haber luchado contra la envidia. ¿Pero hay alguna que haya sucumbido ante ella? Se cree que los 7 pecados capitales conducen a la condenación eterna. De esos pecados, uno de los más insidiosos es la envidia. Al menos según la doctrina católica. Pero siempre han existido otros pareceres. En algunas culturas, la envidia ha sido considerada una emoción natural e inevitable, necesaria para conseguir el éxito. Hacia el año 500, los griegos todavía no consideraban la envidia como un pecado mortal, sino como un método político. Cuando una persona quería que otra fuera expulsada de la ciudad, escribía su nombre en un trozo de cerámica que se llamaba oxtrocón. De ahí viene la palabra ostracismo. Y si se reunían suficientes votos, esa persona era exiliada de Atenas durante 10 años. Con el ostracismo,
Trataban de impedir que algunas personas adquirieran un poder político excesivo y también castigaban a los que habían mostrado un mal comportamiento. Pero este método podía suscitar muchas envidias. El rencor contra una persona podía expresarse simplemente escribiendo su nombre en un trozo de cerámica. Así era posible que lo exiliaran. Según se dice, Arístides vio que un ciudadano escribía su nombre en un trozo de vasija y le preguntó: ¿quién es ese Arístides? ¿Por qué quieres relegarlo al ostracismo? Y el otro le contestó: no es que haya hecho nada malo, pero siempre he oído que es una gran persona y eso me irrita. Mientras los atenienses exiliaban a sus más nobles ciudadanos, el loto del budismo florecía en la India. Los budistas tienen un concepto de envidia diferente del occidental. Según sus creencias, este pecado también incluye la codicia y los celos. Ambos son obstáculos en el camino hacia la iluminación y el nirvana. La envidia aparece por un motivo muy sencillo. Nos obcecamos con la idea de que somos incompetentes e incapaces y por eso empezamos a compararnos con los otros. Es entonces cuando pensamos, si yo tuviera eso. Buda dijo que los envidiosos vuelven a nacer en un violento reino de titanes. Los titanes siempre están insatisfechos. Nada les parece suficiente. Y cuando consiguen algo bueno, no creen que sea lo bastante. Se empeñan y se recrean en sus defectos y sus carencias. Y eso les hace olvidar sus virtudes, estropeando todo lo bueno que poseen. El budismo siempre hace énfasis en la visión optimista de la vida. Si alguien consigue algo bueno, debemos estar satisfechos también. Eso nos demuestra que si él puede hacerlo, yo puedo hacerlo. Y además, puedo aprender de él. Y si no, en todo caso, él ya lo ha hecho y yo puedo disfrutar del resultado. Los budistas consideran la envidia un callejón sin salida, pero según otras religiones, cierta clase de envidia puede llevar a una mejora espiritual. La envidia no es un pecado para el judaísmo. Y de hecho, según la clase de envidia, puede convertirse en un incentivo para lograr algo bueno. En los escritos rabínicos se dice: la envidia de los estudiosos aumenta su sabiduría. Si alguien sabe más que yo y quiero emularle, aumentaré mi saber. La envidia solo es pecado cuando tratamos de arrebatarle algo a los demás. Esta clase de envidia es la que en Oriente Medio se denomina mal de ojo. Una mirada de odio que los envidiosos lanzan contra las personas a las que desprecian. Jesús se refirió a algo parecido en la parábola de los viñadores. Los que habían trabajado todo el día vieron con malos ojos que el dueño fuera magnánimo con otros. Durante miles de años, la mejor forma de conjurar el mal de ojo era devolver la mirada con cierto amuleto. Los que hayan ido a Oriente Medio, Grecia o algunas zonas del Mediterráneo habrán visto en muchos establecimientos unos ojos azules pintados. Los ponen en las casas, las tiendas, las aceras e incluso las tazas de té. No son un mal de ojo, sino un amuleto que protege contra él.
En el siglo VII apareció una religión en Oriente Medio. Aunque el Islam era enemigo de la cristiandad, tanto espiritual como políticamente, los papas estaban de acuerdo con las ideas de Mahoma sobre los 7 pecados capitales, incluido el de la envidia. El Corán llama hasad a la envidia y dice de ella que es pecado, un pecado muy grave. Según Mahoma, la envidia destruye las buenas obras, igual que el fuego destruye la madera seca. Tengamos cuidado con la buena suerte. La envidia siempre va tras ella. Si decimos, por ejemplo, qué coche tan bueno, debemos añadir masha Allah, que quiere decir es la voluntad de Alá. De ese modo demostramos que no sentimos ni celos ni envidia. En todo el mundo la envidia siempre se ha relacionado con la magia negra. No hay más que hojear los cuentos infantiles. En el caso de Blancanieves y los 7 enanitos, es evidente que la envidia es la trama del cuento. La reina preguntaba a su espejo mágico quién era la más bella, y el espejo siempre le contestaba que ella era la más hermosa, hasta que aparece Blancanieves. Los hermanos Grimm describen cómo la reina se pone amarilla y verde de envidia. Lo más curioso del cuento de Cenicienta es que ser honrado también puede atraer la envidia o la enemistad de otros. Es un gran cuento. Y ese es un tema que también aparece en los relatos de China, Japón, Corea, África y de los indígenas. Cuando alguien es bueno, atrae la envidia y el odio de otros. A veces logra salvarse, pero otras no. La literatura puede ofrecernos la experiencia indirecta de ser envidiosos o envidiados. Pero la tradición religiosa adjudica un rostro a la envidia, el del demonio. A lo largo de la historia, los escritores siempre han intentado ponerle cara a los pecados capitales. No los veían solo como conceptos morales abstractos. Querían una imagen que reflejara el mal. Al pecado de la envidia también se le atribuyó un rostro demoníaco. La Biblia lo llama Leviatán, un monstruo marino de un tamaño inimaginable y una fiereza tal que solo puede ser controlado por Dios. A finales del siglo XIII, Santo Tomás aseguró que aquella criatura era el mismo Satán. Peter Winsel era un obispo alemán que se dedicaba a perseguir a las brujas. En 1589 afirmó que Leviatán era el demonio de la envidia y que tenía numerosos demonios menores a su disposición. Su misión es tentar a los seres humanos para que pequen. El intento de Winsel de adjudicar un demonio a cada uno de los 7 pecados capitales nunca fue aprobado por la Iglesia, pero la idea siguió siendo muy popular entre los demonólogos. Siempre se ha creído que el mundo estaba poblado de espíritus. Incluso hay tratados judíos sobre angelología y demonología. Pero, ¿qué relación tienen con los humanos y cuáles son sus poderes? En el libro de Samuel del Antiguo Testamento, el rey Saúl cae bajo la influencia de un espíritu malvado al que no se le da nombre. El rey había encontrado solaz en la música del arpa de David. Sin embargo, cuando Saúl hizo del joven un hombre de su confianza, su corazón fue presa de una enorme envidia. David empezó a componer canciones sobre cómo había matado decenas de miles de hombres, pero Saúl solo había matado a miles y empezó a sentirse incómodo.
Saúl envidiaba a David porque era precisamente lo que él no había logrado ser. Era un hombre amado por el pueblo y su futuro parecía muy prometedor. Podríamos hacer una analogía. Un alto ejecutivo que tiene un subordinado brillante trata de quitárselo de en medio. Y eso es lo que intentó hacer Saúl, eliminar a David. De hecho, Saúl trató de matar a David con su lanza, pero David sobrevivió a la envidia asesina del rey. David contaba con el favor de Dios, mientras que Saúl solo tenía una gran amargura que finalmente acabaría con él. La tragedia de Saúl y David es la historia del corrosivo poder de la envidia trasladado a la política y al gobierno. En el año 44 a.C., la envidia de un grupo de políticos derribaría un sistema de gobierno y acabaría cambiando el destino de Roma. Cayo Casio y Marco Bruto dirigieron una conspiración para asesinar al dictador Julio César. Casio sentía envidia de César y acudió a Bruto. Y Bruto desconfiaba de la buena marcha de la República, así que su motivo parece al menos más noble, pero cayó bajo la influencia de Casio. Dante, en su épica visión del infierno, sentenció a Casio junto con Bruto y Judas, el que traicionó a Cristo, y los ubicó en el mismo centro del Averno. En el nivel más bajo del infierno de Dante se castiga a los peores villanos, los que traicionaron a Jesús y a César. El envidioso Casio sería roído por el mismo Satán hasta la consumación de los siglos. Pero quizá Casio no era exactamente un asesino. Es posible que Casio pensara que estaba actuando como un patriota. Lo que algunos consideraron envidia podría haberse llamado justicia. Existe cierta relación entre envidia, justicia y resentimiento, pero siempre hay una línea que separa la auténtica justicia del resentimiento. Y creo que cuando alguien es víctima de una injusticia, le cuesta entender dónde se encuentra esa línea. 1789. La Revolución Francesa promete libertad, igualdad y fraternidad. Ciertos filósofos afirman que las revoluciones tienen su origen en la envidia. El pueblo, que no dispone de las riquezas de la aristocracia, quiere apoderarse de sus bienes y derribar a los reyes y a los nobles. Así conseguirán de una vez por todas suprimir las diferencias entre las clases sociales. La Revolución Francesa acabaría desembocando en el régimen del terror. 40.000 personas murieron en la guillotina, muchas solo porque pertenecían a la aristocracia y otras porque las habían delatado rivales envidiosos. La revolución se volvió contra sí misma cuando la muchedumbre se rebeló debido a la Schadenfreude. En 1917, otra revolución depondría al zar ruso. A continuación, durante 60 años, el comunismo se extendió por todo el mundo. Sus partidarios asesinaron a millones de personas al tiempo que prometían justicia e igualdad. Sin embargo, la envidia es algo que ha existido en cada régimen político. Tienta a toda clase de dirigentes, igual que la serpiente a Adán y Eva. El socialismo tiene como meta el reparto igualitario del bienestar.
y que toda la sociedad se encuentre al mismo nivel. Sin embargo, hay algo negativo en este planteamiento, porque aquellos que tengan más talento y aptitudes no podrán desarrollar sus capacidades sin que otros sientan envidia. El éxito de las personas no sería visto como algo favorable, y eso perjudica al conjunto de la sociedad. La diferencia entre las sociedades capitalistas y comunistas quedó bien patente en la Alemania de la posguerra. Alemania estaba dividida entre un país comunista y otro capitalista de libre mercado. Al dividirse una nación con gente de los mismos orígenes, pudo establecerse una comparación entre la prosperidad de ambos países. La diferencia era sustancial. Los gobiernos revolucionarios y las dictaduras siempre trataron de suprimir la envidia, pero fallaron. Y aunque algunos opinan que la envidia es voluntaria, otros creen que forma parte de la naturaleza humana. Los 7 pecados capitales han condicionado el comportamiento de la sociedad durante siglos. Entonces, quizá los seres humanos están predestinados a caer en el pecado de la envidia. A principios del siglo XX, el científico y filósofo Sigmund Freud creyó haber descubierto un nuevo tipo de envidia. Y declaró que la envidia estaba causada no por demonios, sino por impulsos sociales y sexuales, tan demoledores como los mismos demonios. Según el creador del psicoanálisis, los niños desean a su madre y quieren eliminar a su padre al que envidian. Freud lo llamó complejo de Edipo. Y respecto a las niñas, Freud declaró que cuando se daban cuenta de que no eran anatómicamente iguales que los niños, deseaban lo que nunca podrían tener. Concretamente, Freud escribió: la niña envidia el pene, y esta envidia llega a su máximo nivel cuando desea ser niña. Según Freud, las niñas envidian a los niños y quieren tener pene, asociándose así con el género masculino. Muchos, entre otros yo, creemos que eso no es cierto. Sin embargo, esta idea ha tenido una profunda repercusión en las creencias populares. Esta idea de la envidia fue muy polémica en Estados Unidos. Incluso después de la muerte de Freud, se comentaba en los divanes de los psiquiatras, en las fiestas y en las reuniones de los empresarios. Esa teoría respecto a la envidia del pene fue utilizada para mantener a raya a las mujeres. En los años 50, cualquier mujer que deseara romper con los estrictos moldes tradicionales era rechazada por la sociedad. Según se decía, mostraba un comportamiento psicopatológico y no era una buena mujer. Si trataba de convertirse en hombre, era porque tenía envidia del pene. Y no la aceptaban. La psiquiatra norteamericana Karen Horney opuso a la teoría de la envidia del pene la de la envidia del útero. Según Horney, los hombres envidiaban a las mujeres porque no pueden tener hijos y subliman esa envidia trabajando duro en sus profesiones. A principios del siglo XXI se esperaba que la neurología aplicada averiguara qué tipo de envidia se escondía en el cerebro humano. Algunos estudiosos trataron de medir la envidia conocida como Schadenfreude. La Schadenfreude se encuentra en una región del cerebro que, curiosamente, es la misma región que se ocupa de las recompensas. Por tanto, se trata de un fenómeno muy básico de la biología humana. Profesores de Harvard y de la Universidad de Miami hicieron esta pregunta a más de 250 personas. ¿Qué preferirías? ¿Ganar $50.000 al año y que los demás ganaran $25.000? ¿O ganar $100.000 al año y que los que te rodean ganaran $200.000? ¿Qué prefieres?
Más de la mitad de los encuestados respondieron: prefiero ganar $50.000 en lugar de 100.000. Me conformo con 50.000 si gano el doble que los demás. Esto demuestra la importancia que concedemos a la diferencia. La envidia forma parte del bagaje emocional de la humanidad. ¿Pero desde cuándo? En un estudio realizado en el Yerkes Institute de Atlanta, trataron de descubrir si la envidia ya estaba presente hace 35 millones de años. Investigaron en una rama del árbol evolutivo humano, concretamente en los monos capuchinos. Entrenaron parejas de monos capuchinos ofreciéndoles recompensas. Al principio daban pepinos a los dos monos, pero más tarde se le dio algo más sabroso a uno de ellos, una uva. Si a uno de los monos le daban un pepino y veía que a su compañero le daban otro, debía de pensar: ¿es un pepino? Bien. Pero si al otro le daban una uva, se ponía muy nervioso. Rechazaba el pepino, lo tiraba y no lo comía. Sorprendente. Creo que los estudios hechos con pepinos son la mejor prueba de que los primates también sienten envidia. Pero según algunos científicos, en las condiciones adecuadas, la envidia puede ser un rasgo evolutivo favorable. Si un mono ve a otro que vuelve con 5 nueces y él solo ha conseguido 3, siente envidia y se dice: tengo que conseguir 2 nueces más. De ese modo, la envidia puede servir para que los individuos obtengan más beneficios de su entorno. La envidia lleva 35 millones de años sobre la Tierra, y ya desde la infancia. Hay problemas entre los chicos. Siempre se pelean por cosas triviales, pero también he visto aparecer la envidia a edades muy tempranas. En secundaria empezamos a preguntarnos quiénes somos. Descubrimos muchas cosas y nos fijamos más en los demás. Las chicas envidian a las más guapas y los chicos a los que tienen más éxito con las chicas. Siempre hay alguien que aparece con un traje nuevo, o un iPod, o un teléfono, y los demás pueden pensar: yo también lo quiero, tengo que conseguir uno, o voy a quitárselo. Si la humanidad es inherentemente envidiosa, ¿qué pasará con la sociedad? ¿Se convertirá el vicio en virtud? Los 7 pecados capitales son 7 tentaciones que hay que evitar a toda costa. Pero en la sociedad actual, los pecados como la envidia son el motor del progreso. Hay que trabajar mucho para avanzar. En algunos países, como Estados Unidos, puedes conseguir lo que quieras. En eso se basa nuestra sociedad. Lo malo es que para progresar antes debes sentir envidia y desear lo que tienen los otros. Puede que la envidia sea el motor del progreso. En Estados Unidos, los gastos de los consumidores representan 2/3 del total de la economía. Algo imposible de mantener si todo el mundo estuviera satisfecho con lo que tiene. Las sociedades prósperas fomentan la competitividad entre las personas, porque esa es la base para generar riqueza. Educamos a la gente para que compita y, por tanto, alimentamos la envidia. Para fomentar la envidia, la publicidad es un medio muy efectivo. Cuando vemos anuncios pensamos: necesito un coche más grande. Para las empresas que viven de la publicidad es bueno que seamos codiciosos. Es una técnica que se usa desde hace 100 años y da resultado. Algunos anuncios nos hacen desear lo que otros tienen, pero los más efectivos son los que venden la envidia directamente.
El más antiguo de esos anuncios es el del Cadillac de 1915, que decía: cuando consigues algo grande, dejas boquiabiertos a los demás. El mensaje subliminal era: compra un Cadillac, serás envidiado. Esto prueba que no solo sentimos envidia por lo que otros tienen, también queremos ser envidiados. Deseamos tener cosas que demuestren que hemos triunfado, aunque eso haga que caigamos mal, o incluso puede que eso sea lo que pretendamos. Si queremos encontrar envidia en la sociedad actual, solo tenemos que buscarla en nuestra oficina. Y eso no es nada nuevo. Aristóteles escribió sobre la envidia en el trabajo ya en el siglo IV a.C. Creo que dijo algo de los alfareros que envidiaban a otros alfareros. Sentimos la necesidad de competir contra rivales que se mueven en nuestro mismo terreno. Lo que era cierto en la antigua Grecia sigue siendo cierto en nuestra oficina. 3/4 partes de los empleados afirman que han visto casos de envidia. Y una tercera parte dice haber presenciado intentos de minar el trabajo de otros. Se suele recurrir a los rumores o a elogios malintencionados. El pecado de la envidia puede llegar hasta el sabotaje en el trabajo. Afortunadamente, en el trabajo la envidia puede ser beneficiosa. No suele pasar nada grave. Pero ¿qué ocurriría si esta fuese la causa de un sabotaje? La tecnología moderna nos permite acceder a muchas cosas, y eso proporciona más oportunidades para que surja la envidia. Vivimos en un mundo que se desliza hacia la cultura de la envidia. Tenemos la extraña sensación de que, derribando la casa del vecino, la nuestra adquiere mejor apariencia. Y ese es un pensamiento profundamente irracional y psicótico. La envidia que conocemos como Schadenfreude puede afectar a personas famosas. Un ejemplo reciente de Schadenfreude podría ser el de Martha Stewart. Fue condenada a varios años de cárcel por utilizar información privilegiada. Eso causó cierta satisfacción entre la gente, porque Martha siempre daba una imagen perfecta. No es bueno que haya personas que disfrutan cuando los demás se hunden. Pero el principal inconveniente de la envidia es que es insaciable. Incluso hay clases dentro de las clases más altas. Pasa lo mismo que en los colegios. Una vez oí hablar a alguien que tenía un yate de 30 metros y fue a una exhibición en Florida. Entonces a su lado atracó otro yate de 40 metros. Entonces pensó: mi yate parece una barca. Existen yates de 120 metros, pero siempre habrá alguien con uno de 150 metros. La envidia por los yates puede parecer un entretenimiento inofensivo, pero como todas las clases de envidia, podría tener graves consecuencias sociales. La envidia consiste en establecer diferencias, tener artículos de marca o de diseño, conducir un coche caro y saber demostrar que tienes un alto nivel social para presumir. Aunque si lo pensamos bien, presumir es una forma de agresión y por tanto es dudoso que sea bueno para la sociedad. Algunas naciones poseen bienes que son escasos en el resto del mundo. Por tanto, las naciones que no cuentan con ese recurso sentirán envidia. Y eso puede provocar toda clase de conflictos. Eso es lo que ocurre con el agua o con los alimentos. Las naciones que poseen estos bienes deberían ayudar a sus vecinos, o al menos tratar de no despertar envidia. Si miramos al futuro, hay muchas cosas de las que preocuparse. Puede que el pecado de la envidia sea difícil de controlar, pero sin él no habría progreso. Aunque con él tampoco es posible la paz, o eso parece. A lo largo de la historia, desde Sigmund Freud, Dante, el Papa Gregorio y la diosa romana de la envidia,
Este monstruo fue y sigue siendo una tentación para todos nosotros. No se pueden transgredir las leyes de Dios sin pagar un alto precio. Y uno de los pecados más nocivos es la envidia. Los 7 pecados capitales no aparecen en la Biblia. Fueron descritos por primera vez por un monje llamado Evagrio Pontico, más de 300 años después de la muerte de Jesucristo. Evagrio redactó una lista con 8 terribles tentaciones para el alma. En el año 590 después de Cristo, el Papa Gregorio el Grande redujo las tentaciones de esta lista a 7 y declaró que eran pecados mortales. Los 7 pecados capitales serían la guía de la teología cristiana durante los siguientes 1400 años. A lo largo de siglos, los cristianos siempre han temido ser condenados por cometer alguno de los pecados capitales. Y la envidia, igual que los demás pecados, tiene sus propias tentaciones. La envidia es desear algún bien o alguna cualidad que otro posee. Pero el verdadero problema aparece cuando quieres ese bien o esa cualidad solo para ti, o cuando deseas que el otro no lo tenga. En la lista de pecados aceptados por la Iglesia, la envidia aparecía con el nombre de invidia, una palabra latina que significa mirar con malicia. La Iglesia tomó este nombre de la antigua diosa romana de la envidia. En el año 8 después de Cristo, Ovidio escribió que Invidia vivía en una sucia caverna comiendo víboras y odiando a los dioses del Olimpo. La envidia consiste en despreciar a otros porque poseen algo que uno no tiene. La diosa de la envidia envenena todo lo bueno. Cuando vaga por la tierra en busca de víctimas, las flores y los cultivos se pudren a su paso. La envidia siembra su veneno en la sangre y en la mente de sus víctimas. Hay 7 pecados capitales. Y existen dentro de cada uno de nosotros. Son pecados mortales y tienen graves consecuencias en nuestra vida espiritual. Lujuria, envidia, gula, pereza, avaricia, ira y soberbia. Según la teología cristiana, para cometer uno de estos pecados mortales no hace falta más que desearlo. Las Escrituras dicen que el pecado se paga con la muerte. Detrás de cada uno de estos pecados hay una historia oculta que explica por qué llegaron a ser mortales. Los 7 pecados capitales han tenido una enorme repercusión en la historia, en la sociedad y en nuestras almas. Sientes que algo te quema por dentro. ¿Por qué otros tienen más que yo? Las personas se obsesionan con eso y se sienten mal. Los dioses del Olimpo despreciaban a Envidia. Y todavía, la envidia es el único pecado capital que nadie se atreve a reconocer. A la gente no le importa hablar de la gula y de la lujuria. Gastan bromas, cuentan historias y leen artículos científicos sobre ellas. Pero la envidia es algo incómodo, más que cualquier otro pecado. Refleja una deficiencia humana que nos preocupa. El pecado de la envidia es confundido a veces con los celos.
Pero lo que los celos suelen reflejar es el miedo de